Para nuestra meditación, leeremos lo que nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 15 y 16. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Meditando en estos versículos, los invitamos a orar para poder preparar nuestras mentes para el estudio de la palabra de Dios. La lección de esta semana se titula Vasos para el uso del Maestro. El versículo áureo que leímos al inicio antes de orar y que se encontraba en el Evangelio de Juan capítulo 14, versículos 15 y 16, nuestro Salvador nos lanzaba un apelo y nos decía que si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El texto introductorio que se encontraba en el artículo publicado en Señales de los Tiempos del 15 de julio de 1908, la hermana White nos aclaraba al respecto que el Consolador es dado para que se tome de las cosas de Cristo y las revele a nosotros, para que presente con su abundante convicción las palabras que brotaron de sus labios y las transmita con viva fuerza al alma que es obediente, que se vacía de su yo. Prestemos atención a las enseñanzas espirituales que encierra esta lección y que están basadas en lo que nos dice la Biblia en sus sagradas escrituras. Buenos días, queridos hermanos. Un gusto compartir con ustedes la palabra de Dios y el estudio de esta escuela sabática. Recuerden ustedes que Vasos para el uso del Maestro es el título de esta lección número 2, tan importante. Comenzamos con reflexiones y terminamos con reflexiones. Así es la palabra de Dios. La maravillosa promesa describe la preciosa promesa que Jesús hizo la noche anterior a su crucifixión. Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. ¿Cuánto tiempo puede pasar uno en la escuela, en el secundario, con su maestro, para lograr una buena relación y terminar el año comprendiendo un montón de cosas, aprendiendo un montón de cosas, y luego para ponerlas en práctica en la vida, y quizá no logramos una buena relación con nuestro maestro? Jesús solamente tuvo 3 años y medio con los discípulos. Su tarea tenía que ser rápida. Él logró congraciarse con todos ellos y ellos llegaron a amar a su maestro. Y Jesús les dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Qué cosa interesante. Él les brindó todo el afecto, todo el amor y toda la enseñanza. Y él sabía de que ellos lo iban a extrañar. Y ahora él les prometió otra cosa. Les prometió el derramamiento del Espíritu Santo que ellos ya conocían, porque Jesús no les enseñaba otra cosa más que cosas santas, que ellos tuvieran una vida plena, una vida feliz, una vida honesta, una vida de servicio. Entonces, ellos, ahora que Jesús se lo había prometido, debían orar pidiendo el Espíritu Santo. Esa promesa tan preciosa que Él les había ofrecido. ¿Y cómo podemos recibirla y ser bendecidos por ella? ¿Qué pasó con los discípulos? Cuando Él les dijo: quédense en este lugar y recibiréis el Espíritu Santo. Pero hay una cosa que nos llama muchísimo la atención, ¿sí? El versículo 23. Fíjense ustedes. Dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él. Qué cosa más linda. Que Dios, Padre, Jesús, Hijo y el Espíritu Santo puedan morar en nuestro corazón y podamos sentirnos plenos, llenos del Espíritu Santo. Pero el orar solamente no
no hace que nosotros estemos cumplidos del todo. Fíjense ustedes, el espíritu de profecía dice así: la oración no ocupará nunca el lugar del deber. Aquellos que presentan sus peticiones ante Dios invocando su promesa, mientras no cumplen con las condiciones, insultan a Dios. ¿Por qué? Porque Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y los mandamientos no son gravosos. Él los cumplía con toda alegría, con todo su deseo, porque era lo que agradaba a Dios. ¿Queremos agradarle a Dios? Debemos hacer eso. Tenemos que representar a Cristo en cada fase de nuestro carácter. ¿Cuál es la prueba bíblica del carácter? El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. ¿Por qué? Porque Jesús mismo está dando informe ante el Padre de que nosotros le amamos. Y ahora viene la deidad a morar con nosotros. Dice: y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él. En nosotros se manifestará la influencia dominante de una mente más fuerte y perfecta, porque tenemos una relación viviente con la fuente de una fortaleza que todo lo soporta. En nuestra vida divina seremos llevados a Jesucristo en cautividad. No viviremos por más tiempo la vida común de egoísmo, sino que Cristo vivirá en nosotros. Su carácter se reproducirá en nuestra naturaleza. Así llevaremos los frutos del Espíritu Santo. Cosa difícil, ¿verdad? Si lo pensamos y decimos: qué cosa difícil. Si lo queremos hacer por, como diríamos, por una suficiencia propia, si nos sentimos suficientes para cumplir esa cosa. Pero si nos humillamos ante el Maestro, Él nos ayudará a cumplir con todo lo que necesitamos. Tenemos que hacer esto. Tenemos que ser vasos para el uso del Maestro, hermanos. Tenemos que aferrarnos a las promesas, pedirlas y cumplir con los mandamientos de Dios. Esta lección quizá tenga cosas muy simples que ya las hemos leído tantas veces, pero encierran un profundo significado. Queremos estar con Jesús. Él prometió que el Espíritu Santo estaría con nosotros para siempre. Cuando Jesús se fue, Él dijo que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces, tomemos esto como real, como firme, como seguro que es verdad. Creemos en esto, amamos al Maestro. Pensemos en aquellos que compartieron la vida con Él. Ahora Él quiere que nosotros, de otra manera, de esta forma espiritual, confiando en que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas de Él, nos dará todas las cosas de Él y podemos testificar de Él. Realmente es una necesidad imperiosa que tenemos de buscar a Jesús cada día para ser como Él, para así poder llevar los frutos del Espíritu Santo. Hermanos, ¿tienes deseo de que así sea? Yo sí. Oraré por ti. Tú ora por mí para que esto sea posible. Amén. Buenos días y feliz sábado a todos nuestros apreciados oyentes. A continuación, estudiaremos la lección del día lunes 5 de abril, que lleva por subtítulo Un libro de acción. La pregunta A nos dice: ¿cómo Lucas, el médico amado, comienza el libro de los Hechos a modo continuación del libro de la Biblia que lleva su nombre? Nos cita Lucas el capítulo 24, el versículo 50 al 53, y Hechos capítulo 1, versículo 1 al 3. En la parte final del libro de Lucas, él se refiere a la ascensión de Cristo, como Cristo bendijo a sus discípulos y luego fue ascendido al cielo, y cómo ellos volvieron gozosos a Jerusalén. Al comenzar el libro de Hechos, Lucas se dirige a Teófilo, que fue el receptor de su primer libro, y le dice: en el primer tratado, oh Teófilo, he hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que él había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, siendo visto de ellos por 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces podemos ver cómo Lucas comienza el libro de Hechos refiriéndose a la parte final de su primer libro. Vamos a pasar a la pregunta B, que nos dice: en sus preguntas finales a Jesús, ¿con qué estaban más preocupados los discípulos y qué preocupaciones similares son comunes en nosotros? Nos cita Hechos capítulo 1, versículo 6, que nos dice:
Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Entonces, la preocupación de los discípulos en aquel momento era de que si Jesús iba a restaurar el reino a Israel en aquel momento. La segunda parte de la pregunta nos dice: explica lo que debemos aprender de su respuesta. Vamos a ver qué Jesús les respondió. El versículo 7 del capítulo 1 de Hechos nos dice: y él les dijo: no toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad. Entonces, esta fue la respuesta de Jesús. A los discípulos no les tocaba saber esto. ¿Qué debían hacer los discípulos? Juan, capítulo 9, versículo 4 nos dice: y me es necesario hacer la obra del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede obrar. Entonces, nosotros no debemos preocuparnos por el tiempo en que finalizará el tercer mensaje angélico, en preocuparnos en ponerle fecha a la venida de Cristo. Estará la preocupación de los discípulos de si Cristo iba a restaurar el reino de Israel en aquel momento. Nosotros no debemos preocuparnos por estas cosas. Debemos preocuparnos en prepararnos para el pronto regreso de Cristo. Debemos preocuparnos en dar el mensaje de advertencia a este mundo, de ser una luz. Entre tanto que el día dura, debemos aprovechar el corto tiempo que tenemos para dar este hermoso mensaje que sabemos. La última parte de la nota nos dice: estamos viviendo en medio de las escenas finales de la historia de esta tierra. Las profecías se están cumpliendo rápidamente. Están transcurriendo velozmente las horas del tiempo de gracia. No tenemos tiempo que perder ni un momento. No seamos hallados durmiendo en la guardia. Nadie diga en su corazón o por sus obras: mi Señor se tarda en venir. Resuene el mensaje del pronto regreso de Cristo en fervientes palabras de advertencia. Persuadamos a hombres y mujeres por doquiera a arrepentirse y a huir de la ira venidera. Despertémoslos para que se preparen inmediatamente, porque muy pronto, muy pocos, sabemos de lo que nos espera. Salgan los ministros y los miembros laicos a los campos que maduran para decir a los despreocupados e indiferentes que busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Este es nuestro trabajo. El trabajo que debemos hacer y por lo que nos debemos preocupar es por salvar almas para Cristo. Debemos preocuparnos en comunicar este mensaje que tenemos. Debemos preocuparnos en prepararnos y ser una luz para los demás. Esto es lo que nos dice la nota. El subtítulo de este día nos dice: un libro de acción. Debemos, cada uno de nosotros, entrar en acción. Debemos predicar esta hermosa verdad a las personas que todavía no la conocen. Que la bendición de Dios sea con nosotros. Amén. Martes 6 de abril. La ascensión y la promesa. En sus comentarios finales, justo antes de su ascensión, ¿qué enfatizó Jesús? Jesús dio una orden a la primera iglesia, a la iglesia de los discípulos, a su iglesia. Dice: no se alejen de Jerusalén y esperen la promesa del Padre, pues serán bautizados con el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto para cada uno de nosotros? Que sin la obra del Espíritu Santo, el sacrificio de Cristo habría sido inútil. 2. El pecado no puede ser resistido ni vencido con la fuerza humana. El corazón no puede ser purificado. Las tendencias al mal no pueden ser vencidas. Por esa razón, necesitamos con urgencia la obra del Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. El Espíritu, según el deseo de toda la gente, es la página 625, el Espíritu Santo iba a ser dado como agente regenerador, y sin esto el sacrificio de Cristo habría sido inútil. Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal, hereditarias y cultivadas, y para grabar su propio carácter en su iglesia. Pregunta B.
con qué bendita confianza pueden los fieles creyentes de todas las generaciones descansar con esperanza. En Hechos 1, 10 y 11 dice: y estando con los ojos puestos en el cielo, en tanto que él iba, he aquí 2 varones se pusieron junto a los discípulos en vestidos blancos, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Los discípulos ya no desconfiaban del futuro, porque sabían que Jesús estaba en el cielo y que las simpatías de su maestro seguían acompañándolos. Sabían que tenían un amigo cerca del trono de Dios y anhelaban presentar sus peticiones al Padre en el nombre de Jesús. Deseo de toda la gente, página 772. Dios bendiga a cada uno de los hermanos, cada uno de los que escuchan estos audios. Vamos en el nombre de Jesús a meditar en el tópico que se titula Una reunión con un objetivo, correspondiente al miércoles 7 de abril. La primera consigna nos dice dónde se reunieron los discípulos, quiénes estaban presentes y qué hicieron. Después hay una subconsigna que dice qué debemos aprender de este paso. Bien, vamos entonces a considerar algunos datos que nos concede lo que dice Hechos capítulo 1, versos 12 al 14. Dice que los discípulos volvieron a Jerusalén desde el Monte de los Olivos, ¿no? Entonces es interesante que ellos estuvieron reunidos en el aposento alto. ¿Quiénes estaban presentes? Bueno, habían presentes 11 discípulos y también nos dice que estaba María y las otras mujeres y los hermanos de Jesús. Ellos estaban presentes. Ahora, ¿qué hicieron? Bueno, dice que ellos estaban en un mismo espíritu y se dedicaban a la oración. Para que podamos entender lo que significa en un mismo espíritu, la nota que la encontramos también en el libro de Hechos de los Apóstoles, la pluma inspirada dice así: humillaron sus corazones con verdadero arrepentimiento y confesaron su incredulidad. Por supuesto, a la hora de ellos hacer esta confesión, esta humillación, de parte del cielo, por medio del Espíritu Santo, ellos recordaron las palabras que Jesús les había hablado antes de su muerte y por supuesto la entendieron más plenamente. Entonces las verdades ahora brillaban de nuevo en su mente, en su corazón. Y estas verdades ellos tenían la ansiedad, la necesidad espiritual para poder compartirla, pero necesitaban ser idóneos y ellos clamaban por la santa unción, ¿no? El Espíritu Santo. Entonces la bendición que ellos pedían no era una bendición para sí mismos. Ellos estaban preocupados porque querían salvar almas. Entonces es interesante. Esto es lo que nosotros podemos aprender. Nuestra tarea es predicar el Evangelio hasta los confines de la tierra, y solo con el poder de Dios es posible cumplirlo. Por eso debemos clamar como los discípulos para recibir el Espíritu Santo. Bien, vamos a considerar la siguiente consigna. Nombra una decisión tomada por la iglesia primitiva compuesta por 120 creyentes. Entonces, dice así: ¿por qué la forma en que se tomó esta decisión en la joven iglesia no debe ser vista necesariamente como el método habitual? Bueno, como recordamos, solo habían 11 discípulos. El apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 15 al 26, en el libro de los Hechos, relata de que el apóstol Pedro propuso llenar el vacío dejado por Judas. Es interesante que algunos aspectos súper importantes
era menester, de acuerdo a lo que el apóstol Pedro habría propuesto, que este candidato debía llenar para poder ser parte de los 12. Y en esta oportunidad, el apóstol Pedro dice así: es necesario, pues, que de los hombres que nos acompañaron todo el tiempo que el Señor Jesús anduvo entre nosotros. El apóstol Pedro menciona algunas características o algunos puntos que debía llenar la persona que iba a sustituir a Judas. Y dice más: empezando desde el bautismo de Juan hasta el día que fue llevado al cielo, uno de ellos sea testigo con nosotros de su resurrección. Bueno, es evidente que ellos tenían muy claro y muy presente cuáles eran las condiciones, los requisitos que debía llenar. Pero había algo más, ¿no? En Hechos 6.3 vemos otra ocasión en donde también se hace una elección, pero en esta segunda elección se hace por medio del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, dice, y de sabiduría. En la primera elección se hizo justo cuando, antes de que el Espíritu Santo descendiera. Y bueno, ¿por qué la forma en que se tomó la decisión en la joven iglesia no debe ser vista necesariamente como el método habitual? Bueno, tomar decisiones mediante métodos como arrojar una moneda es impropio. Echar suertes para elegir a los dirigentes de la iglesia no está de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Y cuál es el objetivo de la iglesia? Dice, cada miembro de la iglesia tiene voz, ¿no? Es un representante, es un delegado para poder elegir los dirigentes de la congregación. Bien, es lo que hoy día como iglesia, por la gracia de Dios, se practica. Así es que, bueno, es la luz para nuestros días. Dios nos bendiga, ese es mi deseo y oración. Amén. Apreciados hermanos, tengan ustedes muy feliz sábado. Vamos a continuar estudiando la lección y en esta oportunidad del día jueves, cuyo título es Nuestra necesidad actual. A lo largo de la lección hemos visto cómo vivían los cristianos de la iglesia primitiva y cómo esperaban el cumplimiento de la promesa del derramamiento del Espíritu Santo. La pregunta A y única pregunta del día jueves nos dice lo siguiente: ¿cuál es la mayor necesidad de nosotros en este momento? Me gustaría dividirlo en dos partes. Primero, esta necesidad consta de entregarnos a Jesús, de someternos a Él, de dejar nuestra vida, nuestros planes, todo a sus pies y aprender a confiar en Él, permitiéndole que Él ordene nuestra vida según sus propósitos. Esto es lo que nos transmite el verso de Isaías 26:4, que decía: confiad en Jehová perpetuamente, porque en el Señor Jehová está la fortaleza eterna. Incluso el verso previo, si lo leemos, nos dice que los que perseveran en Dios y confían en Él serán guardados en perfecta paz. La primera parte de la nota refuerza este concepto de entrega de la siguiente manera: cuando renuncies a tu propia voluntad, a tu sabiduría propia y aprendas de Cristo, hallarás admisión en el reino de Dios. Él requiere una entrega entera y sin reservas. Entrégale tu vida para que Él la ordene, la modele y disponga. Toma su yugo sobre su cuello. Sométete para ser guiado y enseñado por Él. Aprende que a menos que seas como un niñito, nunca podrás entrar en el reino de los cielos. En segundo lugar, nuestra necesidad consiste en buscar a Dios, con ahínco, con empeño, tanto por medio de la oración ferviente como por el estudio de su palabra. Isaías 26:9 nos dice que debemos madrugar a Dios para buscarlo. La nota enfatiza este concepto y lo desglosa, señalando que debemos tener una experiencia íntima con Jesús, que debemos progresar en la vida espiritual por medio de pasar mucho tiempo en oración.
La hermana White menciona incluso que en los tiempos cuando esperaban el segundo regreso de Jesús, muchas veces oraban, dice que incluso desde el granero o incluso desde sus recámaras, ¿verdad? En el establo o en el huerto. La voz intercesora subía con clamor incesante. Y hoy por hoy, que está más cerca el día del Señor, debiéramos ser más dedicados, más celosos y más fervientes que en aquellos días. Apreciados hermanos, tengamos en cuenta entonces cuál es nuestra mayor necesidad. Es entregarnos a Jesús y buscarle cada día. Necesitamos del Espíritu Santo para que Él ilumine nuestra mente. Recordemos que lo necesitamos para entender su palabra, para que nos guíe al orar, para que nos dé el arrepentimiento, para que nos dé el perdón. Todas estas cosas son dones de Dios mediante su Santo Espíritu. Recordemos, nos dice Discurso Maestro de Jesucristo, que si en algún momento sentimos necesidad, si en algún momento nos entregamos a Cristo, manifestamos hambre y sed de justicia, es una evidencia de que Cristo influye en nuestro corazón por intermedio del Espíritu Santo. Por lo tanto, recordemos la última parte de la nota que nos dice: necesitamos ser imbuidos por el Espíritu de Cristo y no debiéramos descansar hasta no recibirlo. Esta entonces es nuestra mayor necesidad. Buenos días hermanos y feliz sábado. Concluyamos con un breve repaso de esta lección tocando los puntos principales de cada tópico estudiado. Comenzamos la lección con una gran promesa de parte de Jesús, la promesa de que no estaríamos solos, de que Él dejaría a alguien poderoso que nos ayudaría en nuestro camino a la redención. Pero esta promesa no es incondicional, sino que tiene la condición del amor. El versículo nos decía que si lo amábamos, deberíamos guardar sus mandamientos. La nota nos aclaraba que aquellos que presentan sus peticiones ante Dios invocando su promesa, mientras no cumplen las condiciones, los tales insultan a Jehová. El día lunes estudiamos las preocupaciones que tenían los discípulos al separarse de Jesús y de esa intriga que querían saber. Pero Jesús fue contundente al respecto de ello y esa misma intriga de la primera iglesia arrastra su pregunta hasta nuestros días. ¿Cuándo vendrá Jesús otra vez? En este punto, Jesús mismo fue muy claro al decir: no os toca a vosotros saber los tiempos ni las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad. En un artículo publicado en la revista adventista y Heraldo del Sábado, del 9 de octubre de 1894, la hermana White nos aclara al respecto que no busquemos saber lo que se ha mantenido en secreto en los concilios del Todopoderoso. Nuestro deber es vigilar, trabajar y esperar, ocupándonos a cada momento de las almas de los hombres que están a punto de perecer. También, en Mensajes Selectos, tomo 1, página 220, la pluma inspirada nos advierte que vez tras vez se me ha amonestado acerca de fijar fechas. Nunca más habrá un mensaje para el pueblo de Dios que se base en el tiempo. No hemos de saber el tiempo definido, ya sea del derramamiento del Espíritu Santo o de la venida de Cristo. El día martes estudiamos acerca de cómo fue que Jesús subió a los cielos y qué promesa dejó a su iglesia establecida en la tierra. La promesa de un bautismo especial, un bautismo que daría poder a la iglesia para realizar la obra encomendada por el mismo Salvador. La deidad, representada por el Espíritu Santo, estaría en medio de su iglesia, en el camino de su redención y el trabajo de predicar el Evangelio a todo el mundo, así como lo estuvo con el Israel antiguo en su camino hacia Canaán. El deseado de todas las gentes, página 625, nos dice que el pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad, que iba a venir no con energía modificada, sino con la plenitud del poder divino. El Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Por el Espíritu es purificado el corazón. Por el Espíritu llega a ser el creyente partícipe de la naturaleza divina. Cristo ha dado a su Espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal, hereditarias y cultivadas, y para grabar su propio carácter en su iglesia.
Desde el momento en que Jesús ascendió a los cielos y nos dejó la maravillosa promesa de que no estaríamos solos, y no solo nos quedó la promesa de que lo volveríamos a ver, sino que obtuvimos la bendita esperanza de que en algún momento, cuando nuestro Salvador regrese, la familia humana y la celestial volverán a estar juntas. Al respecto, el espíritu de profecía nos dice en El deseado de todas las gentes, página 774, que desde aquella escena del gozo celestial nos llega a la tierra el eco de las palabras admirables de Cristo. Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. La familia del cielo y la familia de la tierra son una. Nuestro Salvador ascendió para nuestro bien, y para nuestro bien vive, por lo cual puede también salvar eternamente a los que por él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. El día miércoles estudiamos qué acción tomó la iglesia primitiva luego de ver ascender a los cielos al Redentor. Ellos se volvieron a Jerusalén y se reunieron en el lugar donde estuvieron por última vez con Jesús. Allí esperaban orando con la única preocupación que nos describe la pluma inspirada en el libro de los Hechos de los Apóstoles, página 29 y 30. Estos días de preparación fueron días de profundo escudriñamiento del corazón. Los discípulos sentían su necesidad espiritual y clamaban al Señor por la santa unción que los había de hacer idóneos para la obra de salvar almas. No pedían una bendición simplemente para sí. Estaban abrumados por la preocupación de salvar almas. Comprendían que el Evangelio había de proclamarse al mundo y demandaban el poder que Cristo había prometido. También estudiamos cómo los discípulos eligieron un reemplazo para Judas. Pero el relato es bien claro al respecto. La elección no fue hecha al azar, o al menos no del todo, sino que se eligió de entre los discípulos que estuvieron muy cerca del Maestro, quienes estuvieron a su lado desde el comienzo de su ministerio y escucharon todas sus enseñanzas. Y solo hubieron 2 para ocupar esa responsabilidad. Si bien era una costumbre muy habitual de entre el pueblo de Israel en esa época, y que hay registrado órdenes de Dios mismo de usar ese método en algunos casos, nunca fue usado para la elección de un cargo importante y de responsabilidad. Esta práctica, entre los sacerdotes, fue utilizada luego del exilio babilónico y la pluma inspirada nos advierte en Mensajes Selectos, tomo 2, página 371 al respecto. Que nadie sea alejado de los principios sólidos y razonables que Dios ha establecido para guiar a su pueblo, y que nadie confíe para su dirección en métodos tales como arrojar una moneda. Tal conducta resulta muy agradable para el enemigo de las almas, porque él trabaja para controlar la moneda, y así lleva a cabo sus planes mediante sus instrumentos. Que nadie sea engañado con tanta facilidad ni inducido a confiar en semejante prueba. Que nadie rebaje su experiencia al recurrir a métodos indignos para encontrar dirección en cuestiones importantes relacionadas con la obra de Dios. Finalmente, el día jueves estudiamos sobre la necesidad de la iglesia actual. El versículo de Isaías 26:9 concluía diciendo que cuando los juicios de Dios caen sobre la tierra, los habitantes de ésta aprenden justicia. Hoy, más que nunca, vemos los juicios de Dios sobre esta tierra, y la iglesia de Dios debería tener una sola preocupación, la misma que tuvieron los discípulos en aquel aposento alto: la necesidad de estar preparados para cumplir con la misión que nuestro Salvador nos encomendó. Pero para ello, la iglesia debe estar preparada. Al respecto, la pluma inspirada nos dice en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 151. Cuando el mensaje de verdad se proclamó por primera vez, ¿cuánto se oraba? ¿Cuán a menudo se oía en las cámaras, en el establo, en el huerto o en la arboleda la voz intercesora? A menudo pasábamos horas enteras en oración, 2 o 3 juntos reclamando la promesa. Con frecuencia se escuchaba el sonido del llanto y luego la voz de agradecimiento y el canto de alabanza. Hoy está más cerca el día del Señor que cuando primero creímos, y deberíamos ser más dedicados, más celosos y fervientes que en aquellos primeros días. Los peligros que encaramos son mayores ahora que entonces. Las almas están endurecidas. Ahora necesitamos ser imbuidos por el Espíritu de Cristo, y no deberíamos descansar hasta no recibirlo.
el Señor nos dé sabiduría para comprender estas hermosas lecciones oportunas para su iglesia y para cada uno de nosotros que la componemos. Amén.